Bienvenidos a Mentes Oscuras, un espacio donde exploramos las historias más perturbadoras de la mente humana. Hoy hablaremos de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia criminal de Estados Unidos, David Berkowitz, también conocido como el Hijo de Sam. Durante más de un año, sembró el terror en las calles de Nueva York, dejando tras de sí una estela de miedo, sangre y misterio. Jóvenes parejas eran atacadas sin razón aparente, y la ciudad entera parecía estar a merced de un asesino invisible. Pero lo que hacía aún más inquietante este caso no eran solo los crímenes, sino las cartas burlonas que enviaba a la policía y a la prensa, firmadas con un nombre que se volvería sinónimo de horror: Son of Sam. En este episodio, nos adentraremos en la vida de Berkowitz, su espiral de violencia, las pistas que dejó y cómo la paranoia colectiva transformó a una ciudad entera. ¿Qué llevó a este hombre a convertirse en un asesino serial? ¿Fue realmente influenciado por fuerzas demoníacas? ¿O todo fue parte de una mente profundamente perturbada? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es apto para los más sensibles. Esto es Mentes Oscuras, y hoy abrimos el expediente de David Berkowitz. Oscuro, perturbador, casi incomprensible. Así podría describirse el caso de David Berkowitz, un nombre que aún hoy provoca escalofríos en la memoria colectiva de Nueva York. Nacido como Richard David Falco el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Berkowitz vivió una infancia marcada por la confusión, el abandono y la ira reprimida. Adoptado por Nathan y Pearl Berkowitz, una pareja de clase trabajadora del Bronx, su nuevo nombre fue David Richard Berkowitz. Desde muy joven, mostró signos de inestabilidad emocional, una personalidad antisocial y una profunda fascinación por la violencia. Pero nada podía presagiar el infierno que desataría años después. Entre 1976 y 1977, la ciudad de Nueva York se convirtió en el escenario de una serie de tiroteos brutales, aparentemente aleatorios, pero con un patrón siniestro. Las víctimas eran, en su mayoría, jóvenes parejas que se encontraban dentro de sus autos o caminando por las calles en las calurosas noches de verano. El asesino atacaba con un revólver calibre .44, dejando tras de sí cadáveres, caos y miedo. Por eso, los medios lo apodaron inicialmente el asesino del calibre .44. Pero este no era un asesino común. Comenzó a comunicarse con la policía y con los periódicos, enviando cartas inquietantes, cargadas de referencias satánicas, burlas y una firma que pasaría a la historia: Son of Sam. Según él, no actuaba solo, sino que seguía las órdenes de un demonio que habitaba en el perro de su vecino. Un relato tan descabellado como aterrador. Tras una intensa cacería policial y una ciudad al borde del colapso psicológico, David Berkowitz fue arrestado en agosto de 1977. Confesó haber cometido 8 tiroteos, dejando 6 muertos y 7 heridos. Fue condenado en junio de 1978 a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Pero el misterio no acabó con su sentencia. Años más tarde, Berkowitz cambiaría su versión de los hechos. Afirmó que no actuó solo, que él fue responsable directo de solo 2 de los tiroteos y que el resto fueron ejecutados por miembros de una secta satánica a la que pertenecía. Esta confesión reavivó viejas sospechas. Algunos investigadores del caso original ya habían considerado la posibilidad de múltiples atacantes, pero nunca se logró comprobar. En 1996, el caso fue reabierto, y aunque oficialmente David Berkowitz sigue siendo el único culpable, hay muchas preguntas que siguen sin respuesta. ¿Fue realmente un asesino solitario movido por delirios demoníacos? ¿O fue tan solo una pieza dentro de un culto mucho más oscuro y poderoso? Hoy Berkowitz cumple su condena en prisión. Los ataques del Hijo de Sam no solo aterrorizaron a Nueva York, sembraron una paranoia colectiva que paralizó la ciudad durante más de un año. Sus víctimas eran personas comunes, jóvenes, enamorados, sin enemigos ni conexión aparente entre ellos, hasta que él apareció. 29 de julio
de 1976. Donna Loria y su amiga Jody Valenti estaban sentadas dentro de su coche, hablando, disfrutando de una noche tranquila en el Bronx. De repente, un hombre se acercó sigilosamente, sacó un revólver y disparó. Donna murió al instante. Jody sobrevivió, herida, pero con un recuerdo que la atormentaría de por vida. 23 de octubre de 1976. Carl Denaro y Rosemary Keenan, otra joven pareja, estaban charlando en su vehículo. Un desconocido se acercó y disparó 5 veces. Rosemary sufrió heridas menores, pero Carl fue alcanzado en la cabeza. Milagrosamente, sobrevivió, aunque con una lesión craneal severa. 26 de noviembre de 1976. Donna DeMasi y Joan Lomino caminaban de regreso a casa después del cine. Un hombre se les acercó, fingió que iba a hacerles una pregunta y luego abrió fuego. Ambas resultaron gravemente heridas. Joan quedó parapléjica, su vida cambió para siempre. 30 de enero de 1977. Christine Freund y John Diehl se preparaban para ir a bailar. Estaban en su coche cuando fueron atacados. Christine recibió heridas fatales y murió en el hospital. John logró sobrevivir, con heridas menores, pero devastado. 8 de marzo de 1977. Virginia Boskerichian caminaba sola por la calle. El asesino se le acercó y le disparó directamente al rostro. Virginia intentó protegerse con los libros que llevaba en las manos, pero no fue suficiente. Murió en el acto. La ciudad comenzaba a entrar en pánico. 17 de abril de 1977. Alexander Esau y Valentina Suriani estaban besándose en su coche, como tantas otras parejas jóvenes. Un hombre apareció de la nada y les disparó 2 veces a cada uno. Valentina murió en el lugar. Alexander fallecería horas después en el hospital. Esta vez, el asesino dejó una nota, una carta escrita a mano, dirigida a la policía, firmada Son of Sam. El miedo ya tenía nombre. 26 de junio de 1977. Sal Lupo y Judy Placido habían salido de una discoteca llamada Elefas. Cuando estaban de regreso en su coche, recibieron 3 disparos. Ambos sobrevivieron con heridas leves. Se cree que el asesino se asustó por los ladridos de un perro cercano y escapó antes de rematarlos. Estos ataques no solo destrozaron vidas, sino que paralizaron una ciudad entera. Nueva York dejó de ser la ciudad que nunca duerme, para convertirse en la ciudad que nunca salía por la noche. El hijo de Sam acechaba. Nadie se sentía a salvo. La investigación y la captura del hijo de Sam fueron una mezcla de desesperación, errores y una pizca de suerte. Durante meses, la policía de Nueva York estaba completamente sobrepasada. No había un patrón claro entre las víctimas. No parecía haber motivación. El asesino elegía al azar, parejas, mujeres jóvenes, cualquiera podía ser su próximo objetivo. Y lo único que unía todos los crímenes era el arma, un revólver calibre 44. Y las cartas. Las cartas eran perturbadoras, escritas con una caligrafía infantil, retorcidas, plagadas de referencias demoníacas y con una actitud burlona hacia la policía y los medios. En ellas, el asesino se hacía llamar el hijo de Sam y hablaba de rituales, de voces, de una guerra interna entre el bien y el mal. El tono era tan delirio como amenaza, y cada vez que una de estas cartas era publicada por la prensa, el pánico crecía. La ciudad se paralizó. Se establecieron toques de queda no oficiales. Las discotecas estaban vacías. Nadie quería salir de noche, especialmente las parejas jóvenes. Nadie sabía quién sería el próximo. Pero en medio de todo ese caos, un pequeño detalle cambiaría el rumbo del caso. Una multa de estacionamiento. El 31 de julio de 1977, la misma noche en que Stacy Moskowitz y Robert Violante fueron atacados, un testigo aseguró haber visto a un hombre merodeando la zona y alejarse en un auto justo después de los disparos. El vehículo estaba mal estacionado y había recibido una multa.
La policía rastreó el número de matrícula. Pertenecía a un hombre llamado David Berkowitz, residente en Yonkers. Cuando comenzaron a investigar su historial, descubrieron algo inquietante. Su vecino había presentado varias denuncias contra él por comportamientos extraños y agresivos. También hablaba constantemente de un perro poseído por demonios que le enviaba mensajes. Era suficiente para levantar sospechas. El 10 de agosto de 1977, la policía organizó una vigilancia frente al apartamento de Berkowitz. Cuando finalmente lo interceptaron, él no opuso resistencia. En el asiento trasero de su coche encontraron un revólver calibre .44, municiones y un mapa de los lugares de los ataques. Cuando los oficiales lo interrogaron, Berkowitz simplemente sonrió y dijo: «Bueno, me atraparon». No hubo negación, no hubo lucha. Era como si hubiese estado esperando ese momento. Confesó rápidamente los crímenes. Dijo que escuchaba voces, que un demonio en el cuerpo del perro de su vecino, Sam Carr, le ordenaba matar. La prensa se volcó sobre el caso. El monstruo tenía rostro, y la pesadilla, por fin, parecía haber terminado. Pero lo más inquietante estaba aún por revelarse: los secretos que Berkowitz guardaba y las teorías que sugerían que él no actuó solo. Tras su captura, David Berkowitz fue sometido a evaluación psiquiátrica. A pesar de sus declaraciones sobre voces demoníacas y perros poseídos, los expertos concluyeron que estaba mentalmente apto para ser juzgado. No se trataba de un loco perdido en sus alucinaciones, al menos no clínicamente. Era plenamente consciente de sus actos. Berkowitz se declaró culpable de todos los cargos, 6 asesinatos y 7 intentos de homicidio. No pidió clemencia, no mostró remordimiento. Al contrario, parecía aceptar su destino con una inquietante calma, como si todo esto fuera parte de un guión escrito mucho antes. El 12 de junio de 1978 fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada vida que arrebató. En total, 365 años tras las rejas. Pero a pesar de la sentencia, el caso no se cerró del todo, porque poco tiempo después, el propio Berkowitz cambiaría su historia. En entrevistas posteriores, comenzó a afirmar que él no había actuado solo, que en realidad solo fue responsable directo de 2 tiroteos y que los demás crímenes fueron cometidos por otros miembros de una secta satánica de la que él formaba parte. Según sus nuevas declaraciones, esta secta, a la que nunca identificó claramente, no solo le ordenaba matar, sino que planificaba rituales, manipulaba a sus miembros psicológicamente y utilizaba los asesinatos como ofrendas o pruebas de lealtad. Estas revelaciones avivaron teorías que ya circulaban entre algunos detectives desde el inicio del caso. El estilo de los ataques variaba, las descripciones físicas del agresor no siempre coincidían, y había testigos que afirmaban haber visto a diferentes personas en las escenas de los crímenes. En 1996, el caso fue reabierto brevemente para investigar esta posible conexión con una red criminal más grande, pero nunca se presentaron cargos contra nadie más. Oficialmente, David Berkowitz sigue siendo el único responsable. Hoy en día, cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en el estado de Nueva York. Asegura haberse convertido en un hombre nuevo, nacido de nuevo en la fe cristiana evangélica, ha renunciado a su pasado y dice buscar redención a través de Dios. Incluso se hace llamar a sí mismo el Hijo de la Esperanza. Pero para muchos no hay redención posible, porque las cicatrices que dejó, el miedo que sembró y las vidas que destruyó no se borran con oraciones. El caso de David Berkowitz es un recordatorio escalofriante de que el mal puede ocultarse tras una cara común, detrás de una sonrisa aparentemente inofensiva o de un vecino silencioso. Lo que comenzó como una serie de ataques sin sentido, pronto se transformó en un fenómeno social, mediático y psicológico que marcó a toda una ciudad. ¿Fue Berkowitz un asesino solitario impulsado por sus delirios? ¿O el rostro visible de algo más oscuro, más profundo y aún oculto? A veces las preguntas más perturbadoras son las que nunca obtienen respuesta. Si te gustan este tipo de historias reales, donde la mente humana se convierte en el escenario más aterrador, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios.
Déjame en los comentarios. ¿Crees que Berkowitz dijo la verdad sobre la secta? ¿O simplemente buscaba desviar la atención? Nos vemos en la próxima entrega. Gracias por ver Mentes Oscuras.